Man of the Year, Donald Trump. Well, you, Time Magazine. You, seriously. What on mainstream media? You're not doing your job. And you haven't since he came down that escalator. You haven't been doing your job. If you would have told the truth about him from the beginning and stood up to the lies that Mark Burnett sold America on The Apprentice, we wouldn't be in this position. But you normalized Trump, and that's what Time Magazine did. Cruel, criminal, and mentally unstable man. And Duty to Warn was a book that came out when he was first in office. Psychiatrists across the country who don't ever really diagnose people that they don't serve personally came together and made a book, Duty to Warn, to tell the world what a narcissistic, mentally ill person he is. And I think he's the worst thing that ever happened to the United States, and his cruelty. Mainstream media. You're not doing your job. And you haven't since he came down that escalator. You haven't been doing your job. If you would have told the truth about him from the beginning and stood up to the lies that Mark Burnett sold America on The Apprentice, we wouldn't be in this position. But you normalized Trump, and that's what Time Magazine did. Man of the Year, Donald Trump. Well, you, Time Magazine. You, seriously. Rosie O'Donnell, conocida tanto por su aguda crítica social como por sus enfrentamientos públicos, había dado un paso al frente una vez más. Pero esta vez, su objetivo era uno de los hombres más poderosos del mundo, el presidente Donald Trump. Lo que comenzó como una simple acusación, pronto se convirtió en un terremoto mediático que dejó a todos boquiabiertos. La batalla entre O'Donnell y Trump no era nueva. Ambos habían tenido desencuentros públicos en el pasado, pero esta vez, algo diferente estaba ocurriendo. Lo que se desveló sobre la vida personal de Trump, algo tan íntimo como su propio matrimonio, desató una serie de reacciones que pocos podrían haber anticipado. Un relato que no solo cuestionaba las apariencias, sino que también desafiaba la imagen pública cuidadosamente construida por el magnate. Mientras la nación observaba, la inquietante verdad que O'Donnell desenterró no solo afectó la percepción de Trump, sino que también provocó un torbellino de especulaciones, críticas y teorías que envolvían al país en un ambiente de incertidumbre. ¿Qué sucedió tras esta revelación? ¿Cómo afectó esto la imagen de un hombre que había dominado los titulares durante años? Las palabras de O'Donnell llegaron como una explosión, y mientras algunos apoyaban su valentía, otros no podían evitar preguntarse, ¿era este el principio del fin para la figura de Trump en la vida pública? La narrativa ya no solo giraba en torno a la política, sino a una narrativa de poder, vulnerabilidad y las complejas dinámicas que ocultaban las sombras del presidente. Y mientras las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, el país no podía dejar de preguntarse, ¿qué más se escondería detrás de las puertas cerradas? En una era donde la política y el entretenimiento se entrelazan de manera inextricable, pocos conflictos han logrado captar la atención del público, tanto como la feroz batalla entre Donald Trump y Rosie O'Donnell. Si bien ambos han tenido un historial de enfrentamientos mediáticos, esta vez el terreno de batalla era algo mucho más personal. La deslumbrante fachada del magnate y presidente se veía tambaleante, y no por una simple crítica política, sino por una revelación que tocaba el núcleo mismo de su vida privada, su matrimonio. Lo que comenzó como una simple interacción en las redes sociales entre dos figuras polarizadoras, pronto se transformó en una bomba mediática que dejó a todos sin aliento. Rosie O'Donnell, conocida por no morderse la lengua y siempre dispuesta a desafiar el statu quo, lanzó una acusación que fue más allá de lo esperado. Esta vez no era una crítica a sus políticas o sus negocios. Esta vez, O'Donnell tocó una fibra aún más delicada, una que Trump había logrado mantener en la penumbra durante años: su vida marital. ¿Qué había detrás de la cuidadosa imagen pública que Trump había cultivado durante décadas? La respuesta, según O'Donnell, podría ser mucho más complicada de lo que muchos pensaban. La figura del presidente, que había sido percibida por algunos como un hombre de familia, de éxito y poder, comenzaba a desmoronarse a medida que salían a la luz detalles inquietantes sobre su relación con su esposa, Melania Trump. Y la revelación no solo fue impactante para los seguidores de Trump, sino que también dejó a sus opositores preguntándose cómo había logrado ocultar durante tanto tiempo lo que parecía ser una relación mucho más problemática de lo que se había mostrado. El impacto de las declaraciones de Rosie fue inmediato. Los medios de comunicación
siempre atentos a cualquier oportunidad para amplificar una historia, se abalanzaron sobre cada palabra. Las cámaras no dejaban de capturar la reacción de Trump, mientras los comentaristas políticos se sumergían en un mar de teorías y suposiciones. ¿Era esto el principio del fin de una presidencia marcada por la polémica? ¿O simplemente otro episodio en una serie interminable de enfrentamientos que definirían el legado de Trump? Pero lo que realmente cautivó a la audiencia fue la manera en que O'Donnell había logrado poner en duda la integridad de un hombre cuya vida personal había sido cuidadosamente protegida. La insinuación de que la relación de Trump con Melania no era tan perfecta como se había presentado no solo echaba por tierra su imagen de hombre de familia, sino que también abría una puerta a una conversación mucho más amplia sobre el poder, el matrimonio y la percepción pública. En un país donde la familia ha sido considerada una piedra angular de la imagen de un líder, las palabras de O'Donnell encendieron una chispa de duda que podría consumir a Trump de adentro hacia afuera. Pero no todos compartieron la misma opinión. Los seguidores más leales de Trump rápidamente comenzaron a defenderlo, rechazando las acusaciones de O'Donnell como simples intentos de dañar la reputación de su presidente. En sus ojos, Rosie no era más que una celebridad resentida, buscando venganza después de años de enemistad. Para ellos, el matrimonio de Trump no era asunto de nadie más que de él mismo. Sin embargo, la historia no se quedó ahí. Los comentarios y las críticas en las redes sociales fueron implacables. Muchos usuarios cuestionaban la autenticidad de la relación entre Trump y su esposa, mientras que otros se sumergían en teorías conspirativas sobre las dinámicas familiares ocultas que podrían existir tras las puertas de la Casa Blanca. La tensión creció. Trump, conocido por su capacidad para responder a los ataques con una ferocidad sorprendente, no tardó en contraatacar. En su característico estilo, utilizó las redes sociales para llamar a Rosie envidiosa y a sus comentarios como ataques infundados. Pero este intercambio no pasó desapercibido. Las reacciones de Trump solo sirvieron para alimentar la vorágine mediática. La pregunta era clara: ¿quién saldría victorioso de este enfrentamiento? Mientras tanto, los analistas políticos se sumergían en un análisis más profundo de las implicaciones de la acusación de O'Donnell. No se trataba solo de un choque de egos entre dos celebridades. Era el reflejo de algo mucho más grande. Un cuestionamiento sobre el tipo de imagen que se proyecta al mundo y sobre cómo las figuras de poder manipulan la narrativa para mantenerse en la cima. La imagen de Trump como un hombre de familia, un empresario exitoso y un líder fuerte se veía desbordada por las fisuras que comenzaban a aparecer en su vida personal. ¿Era esta la grieta por la cual finalmente caería? En las semanas que siguieron, las repercusiones fueron aún más evidentes. El escándalo se convirtió en un tema central en la política, en las mesas de debate y hasta en los pasillos de la Casa Blanca. Los opositores de Trump no tardaron en sacar a relucir las declaraciones de O'Donnell como evidencia de una falta de transparencia y honestidad. Sin embargo, algunos también comenzaron a ver en esta lucha un patrón. Trump se encontraba una vez más atrapado en un ciclo de confrontación constante, uno que parecía definir su vida pública. Pero curiosamente, no todo fue negativo para Trump. Algunos analistas comenzaron a señalar que, de alguna manera, esta controversia no había logrado debilitar su base de apoyo. En lugar de ser visto como vulnerable, muchos de sus seguidores interpretaron los ataques como parte de la resistencia del sistema. Una prueba más de que Trump estaba dispuesto a enfrentarse a todo para defender su posición. Mientras tanto, los opositores continuaban planteando preguntas sobre su relación personal, en un intento por sacudir la imagen cuidadosamente construida del presidente, y, mientras la tormenta mediática seguía su curso, las preguntas seguían surgiendo. ¿Cuánto más resistiría Trump antes de que los cimientos de su presidencia comenzaran a agrietarse? ¿Sería este el principio de su caída o simplemente otro obstáculo en su camino hacia la reelección? Lo que estaba claro era que el enfrentamiento entre Trump y O'Donnell había abierto una caja de Pandora que probablemente seguiría dando de qué hablar en los próximos años. La historia aún no había terminado, y el país esperaba ansioso cada nuevo giro en este drama que parecía no tener fin. La furia y el ardor del intercambio entre Donald Trump y Rosie O'Donnell no solo reflejaban una disputa personal,
sino que se transformaban en el reflejo de la lucha por el poder en un país profundamente dividido. La imagen pública de Trump, que se había forjado con años de televisión, política y su presencia en los medios, comenzó a agrietarse, pero con cada nuevo ataque parecía encontrar una oportunidad para reafirmarse. El presidente, conocido por su capacidad para usar la ira como un motor político, comenzó a explotar la situación de manera estratégica. Su respuesta en redes sociales se hizo más visceral, más mordaz, mientras atacaba a O'Donnell con su estilo único y afilado. Pero algo inédito comenzó a suceder. Su ataque no solo no lo debilitaba ante sus seguidores, sino que en algunos casos incluso lo fortalecía. Los fanáticos de Trump vieron en su feroz enfrentamiento con la comediante una especie de redención, un hombre luchando contra las fuerzas externas que buscaban derribarlo. Sin embargo, en las sombras, otros comenzaron a ver la grieta más profunda. El matrimonio de Trump, siempre envuelto en misterio, ahora se volvía un tema central en una conversación mucho más amplia sobre la autenticidad, la confianza y el poder. Los rumores sobre las dinámicas internas entre Trump y Melania cobraron fuerza, especialmente cuando algunas fuentes cercanas a la familia comenzaron a deslizar que la relación podría estar lejos de ser tan idílica como se había pintado. Las preguntas sobre la compatibilidad de la pareja y el papel de Melania en la Casa Blanca se multiplicaron. Era imposible no preguntarse qué tan comprometidos estaban realmente el uno con el otro. Y en este mar de especulaciones, O'Donnell no cedió ni un milímetro. Con cada aparición pública, su mensaje se hacía más contundente, sus palabras más afiladas. No era solo un ataque hacia Trump, era un desafío al sistema, un recordatorio de que la política no debería ser tratada como un juego de imágenes. La comediante comenzó a ser vista como una especie de heroína en la lucha por la verdad. Su valentía no solo la posicionó como una crítica feroz al presidente, sino como un emblema de resistencia para aquellos que sentían que el país se había alejado de sus principios fundamentales. Pero la historia no se quedó ahí. Mientras O'Donnell continuaba arrojando fuego sobre Trump, otros actores políticos empezaron a sumarse a la conversación, algunos más cautelosos, otros más audaces. Las figuras demócratas comenzaron a mencionar el escándalo con más frecuencia, llevando las preguntas sobre la vida privada de Trump al terreno de lo político. Las teorías sobre su matrimonio se transformaron en metáforas de su capacidad para gobernar, con la insinuación de que si no podía mantener una relación personal, ¿cómo podría manejar el país? Sin embargo, lo que parecía ser una ventaja para los críticos de Trump también tuvo un precio. Las reacciones en su contra, lejos de ser un tiro de gracia, parecían, de alguna manera, alimentar su imagen como el hombre que luchaba contra un sistema corrupto. Los ataques de O'Donnell, por más agudos que fueran, solo profundizaban las grietas de la oposición y fortalecían su base. Era el ciclo del conflicto eterno. Trump, el hombre que siempre había jugado al borde, estaba utilizando ese mismo enfoque para navegar este mar de críticas. Mientras más le atacaban, más sacaba fuerzas para responder, convenciendo a sus seguidores de que cada desafío solo confirmaba su fortaleza. A medida que la atención del público se centraba más en su vida personal, también lo hacía en su habilidad para mantenerse en el centro de todo. La opinión pública comenzaba a verse atrapada entre los dos bandos. Los que buscaban exponer las contradicciones de Trump y los que lo veían como un hombre incomprendido, constantemente atacado por aquellos que no querían ver el cambio que él prometía. En este escenario de tensión, todo parecía ser parte de un juego de poder más grande que ninguna de las dos figuras individuales. Con el tiempo, las conversaciones sobre su matrimonio se entrelazaron con las políticas que Trump promovía. ¿Era este el comienzo de una descomposición de su figura pública o simplemente una distracción momentánea que desaparecería con el tiempo? La línea entre lo privado y lo público, entre lo personal y lo político, se volvía cada vez más borrosa. La narrativa de Trump, basada en su carácter de hombre de familia y empresario exitoso, estaba siendo retada en múltiples frentes. Y mientras las cámaras seguían grabando, las preguntas no hacían más que crecer. ¿Realmente el hombre en la Casa Blanca era quien decía ser? La batalla no solo se libraba en los medios. En las calles y en las redes sociales, los estadounidenses se alineaban más que nunca en un conflicto de percepciones. Para algunos,
La relación de Trump y O'Donnell era un chisme más en un largo ciclo de escándalos. Para otros, era una reflexión de algo mucho más profundo, una desconexión entre lo que el presidente representaba y lo que el pueblo realmente quería. Pero mientras el país seguía dividido, la figura de Trump no parecía desmoronarse. De alguna manera, parecía encontrar energía en el caos que lo rodeaba, alimentando su narrativa de hombre de lucha, de alguien que nunca se rinde. Mientras tanto, Rosie O'Donnell, sin mostrar señales de retroceder, se mantenía firme en su postura. Su lucha no solo era personal, sino también política. Y aunque algunos veían en ella una heroína de la verdad, otros la consideraban una amenaza a la imagen misma de la presidencia. Mientras la batalla mediática entre Donald Trump y Rosie O'Donnell continuaba su vorágine, la atmósfera en el país se volvía más electrificada que nunca. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un campo de batalla donde los ciudadanos, ya divididos, tomaban partido en este conflicto que trascendía las fronteras de un simple enfrentamiento personal. Los seguidores de Trump lo defendían con vehemencia, mientras que los detractores aumentaban sus ataques, no solo a su figura pública, sino también a la estructura familiar que él había mostrado con tanto esmero durante años. La figura de Melania Trump se encontraba en el epicentro de la controversia, de manera indirecta, pero con una resonancia fuerte. ¿Era el matrimonio de los Trump una fachada, una construcción cuidadosamente diseñada para atraer al público estadounidense y proyectar una imagen de estabilidad? La constante duda se cernía sobre la relación de la pareja presidencial, alimentada tanto por las acusaciones de O'Donnell como por los rumores que nunca dejaban de circular. Los medios de comunicación comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre Melania. Con cada aparición pública, su mensaje se hacía más contundente, sus palabras más afiladas. No era solo un ataque hacia Trump, era un desafío al sistema, un recordatorio de que la política no debería ser tratada como un juego de imágenes. La comediante comenzó a ser vista como una especie de heroína en la lucha por la verdad. Su valentía no solo la posicionó como una crítica feroz al presidente, sino como un emblema de resistencia para aquellos que sentían que el país se había alejado de sus principios fundamentales. Pero la historia no se quedó ahí. Mientras O'Donnell continuaba arrojando fuego sobre Trump, otros actores políticos empezaron a sumarse a la conversación, algunos más cautelosos, otros más audaces. Las figuras demócratas comenzaron a mencionar el escándalo con más frecuencia, llevando las preguntas sobre la vida privada de Trump al terreno de lo político. Las teorías sobre su matrimonio se transformaron en metáforas de su capacidad para gobernar, con la insinuación de que si no podía mantener una relación personal, ¿cómo podría manejar el país? Sin embargo, lo que parecía ser una ventaja para los críticos de Trump también tuvo un precio. Las reacciones en su contra, lejos de ser un tiro de gracia, parecían, de alguna manera, alimentar su imagen como el hombre que luchaba contra un sistema corrupto. Los ataques de O'Donnell, por más agudos que fueran, solo profundizaban las grietas de la oposición y fortalecían su base. Era el ciclo del conflicto eterno. Trump, el hombre que siempre había jugado al borde, estaba utilizando ese mismo enfoque para navegar este mar de críticas. Mientras más le atacaban, más sacaba fuerzas para responder, convenciendo a sus seguidores de que cada desafío solo confirmaba su fortaleza. A medida que la atención del público se centraba más en su vida personal, también lo hacía en su habilidad para mantenerse en el centro de todo. La opinión pública comenzaba a verse atrapada entre los dos bandos, los que buscaban exponer las contradicciones de Trump y los que lo veían como un hombre incomprendido, constantemente atacado por aquellos que no querían ver el cambio que él prometía. En este escenario de tensión, todo parecía ser parte de un juego de poder más grande que ninguna de las dos figuras individuales. Con el tiempo, las conversaciones sobre su matrimonio se entrelazaron con las políticas que Trump promovía. ¿Era este el comienzo de una descomposición de su figura pública o simplemente una distracción momentánea que desaparecería con el tiempo? La línea entre lo privado y lo público, entre lo personal y lo político, se volvía cada vez más borrosa. La narrativa de Trump, basada en su carácter de hombre de familia y empresario exitoso, estaba siendo retada en múltiples frentes. Y mientras las cámaras seguían grabando, las preguntas no hacían más que crecer. ¿Realmente el hombre en la Casa Blanca era quien decía ser?
La batalla no solo se libraba en los medios. En las calles y en las redes sociales, los estadounidenses se alineaban más que nunca en un conflicto de percepciones. Para algunos, la relación de Trump y O'Donnell era un chisme más en un largo ciclo de escándalos. Para otros, era una reflexión de algo mucho más profundo, una desconexión entre lo que el presidente representaba y lo que el pueblo realmente quería. Pero mientras el país seguía dividido, la figura de Trump no parecía desmoronarse. De alguna manera, parecía encontrar energía en el caos que lo rodeaba, alimentando su narrativa de hombre de lucha, de alguien que nunca se rinde. Mientras tanto, Rosie O'Donnell, sin mostrar señales de retroceder, se mantenía firme en su postura. Su lucha no solo era personal, sino también política. Y aunque algunos veían en ella una heroína de la verdad, otros la consideraban una amenaza a la imagen misma de la presidencia. Mientras la batalla mediática entre Donald Trump y Rosie O'Donnell continuaba su vorágine, la atmósfera en el país se volvía más electrificada que nunca. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un campo de batalla donde los ciudadanos, ya divididos, tomaban partido en este conflicto que trascendía las fronteras de un simple enfrentamiento personal. Los seguidores de Trump lo defendían con vehemencia, mientras que los detractores aumentaban sus ataques, no solo a su figura pública, sino también a la estructura familiar que él había mostrado con tanto esmero durante años. La figura de Melania Trump se encontraba en el epicentro de la controversia, de manera indirecta, pero con una resonancia fuerte. ¿Era el matrimonio de los Trump una fachada, una construcción cuidadosamente diseñada para atraer al público estadounidense y proyectar una imagen de estabilidad? La constante duda se cernía sobre la relación de la pareja presidencial, alimentada tanto por las acusaciones de O'Donnell como por los rumores que nunca dejaban de circular. Los medios de comunicación comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre Melania. Los defensores de Trump seguían firmemente en su esquina, mientras que quienes buscaban derribarlo apostaban por destapar más detalles privados que pudieran revelar lo que consideraban la hipocresía de la figura presidencial. Al final, la vida personal de Trump había dejado de ser privada. Ahora era un asunto de debate público, donde cada revelación, cada ataque, cada defensa alimentaba una máquina mediática que giraba más rápido y más feroz cada día. Lo que estaba claro, al final del día, es que este enfrentamiento con Rosie O'Donnell había dejado una marca imborrable en el tejido de la política estadounidense. Un simple chispazo en las redes sociales se había transformado en un enfrentamiento que, lejos de ser solo personal, había tocado una fibra mucho más sensible: la percepción pública del presidente y la fragilidad de las figuras de poder. Y aunque el mundo esperaba ansioso cada nuevo giro en este drama, todos sabían que este era solo el principio de una lucha que definiría la narrativa del resto de la presidencia de Donald Trump. El presidente, siempre dispuesto a tomar las riendas de cualquier narrativa, no dudó en hacer lo que mejor sabía hacer: convertir la controversia en un espectáculo aún mayor. Si las críticas venían por un lado, él las tomaba y las giraba, sacando provecho de cada comentario, de cada crítica. Nada lo debilitaba, todo lo fortalecía. La figura de Trump, que ya había jugado con la idea de ser una especie de antihéroe político, se profundizó aún más. Con cada nuevo ataque, se erigió como el defensor de una base que veía en él la representación de sus propios conflictos contra un sistema político tradicional que sentían distante y corrupto. De alguna manera, parecía que el fuego alimentado por los enfrentamientos no solo no lo estaba consumiendo, sino que lo estaba nutriendo, solidificando su imagen como un hombre que jamás retrocedería, pase lo que pase. Sin embargo, la creciente presión sobre su vida privada también tenía consecuencias dentro de la Casa Blanca. La figura de Melania, siempre reservada y distante, se volvió un tema recurrente en las mesas de discusión. Los rumores sobre la desconexión entre los dos se incrementaban a medida que las declaraciones de O'Donnell se volvían cada vez más feroces. Los medios de comunicación, siempre atentos a cualquier signo de debilidad, comenzaron a enfocarse en los gestos, las miradas y las pocas palabras que Melania compartía con su esposo en público. La primera dama, que hasta entonces había sido vista por muchos como una figura un tanto enigmática, empezó a convertirse en un símbolo de una relación que muchos consideraban superficial o, peor aún, forzada. Pero mientras la familia Trump parecía desmoronarse públicamente, O'Donnell no cejaba en su empeño.
Su resistencia parecía crecer con cada ataque y se transformaba de una simple comediante a una figura casi mítica, dispuesta a desafiar a uno de los hombres más poderosos del planeta. Lo que parecía un simple tira y afloja personal se había convertido en un duelo entre dos mundos, dos percepciones de la verdad. Mientras Trump y sus aliados insistían en que todo era parte de un ataque injusto, O'Donnell se erigía como la portavoz de aquellos que no solo cuestionaban al hombre, sino al sistema entero que representaba. Pero algo más estaba sucediendo en la sombra de esta guerra mediática. Los votantes, que habían estado inicialmente cautivos de la narrativa de Trump, comenzaron a ser más críticos. Las imágenes de un hombre que durante años se había presentado como un exitoso empresario, un líder fuerte y un patriota, comenzaban a desdibujarse ante la verdad de su vida personal. A medida que los rumores sobre su matrimonio se desbordaban, no solo la prensa lo veía como un punto débil, sino que también los ciudadanos comenzaron a preguntarse si alguien tan vulnerable en su vida personal podía manejar los retos nacionales e internacionales que se le presentaban. La conversación pública se multiplicaba. ¿Es este el hombre que eligió el pueblo estadounidense para liderarlos, o simplemente un producto de su propia imagen cuidadosamente cultivada? Los detractores de Trump no solo se enfocaban en su relación con Melania, sino también en la hipocresía percibida de su figura. Mientras él predicaba ciertos valores en público, su vida privada parecía contar una historia completamente diferente. Para muchos, las revelaciones sobre su matrimonio representaban una burla a las mismas normas sociales y familiares que Trump había proclamado defender. En medio de todo esto, la figura de O'Donnell se consolidaba cada vez más como una heroína popular. Su valentía no solo radicaba en atacar a Trump, sino en exponer lo que muchos consideraban un sistema político podrido. Ella no solo luchaba contra Trump, luchaba contra una estructura que había permitido que figuras como él alcanzaran el poder. De alguna manera, Rosie había tocado una fibra sensible y su lucha fue vista por muchos como una guerra contra la falta de transparencia y la mentira que, para muchos, representaba la política estadounidense. A medida que el escándalo crecía, los círculos de poder en Washington comenzaban a notar el efecto secundario de todo esto. Trump, un hombre acostumbrado a usar el poder mediático a su favor, estaba viendo cómo su imagen comenzaba a desmoronarse en algunas áreas, mientras otras se mantenían firmes. Si bien sus seguidores seguían siendo leales, el espectáculo del conflicto había comenzado a dejar una marca. La disonancia era evidente. Trump se presentaba como un líder decidido, pero las fisuras en su vida personal le daban un aire de vulnerabilidad. Y en la política, la vulnerabilidad nunca es un buen aliado. Por su parte, O'Donnell siguió sumando aliados, no solo dentro del círculo de comediantes y activistas, sino también dentro de los medios de comunicación tradicionales. Empezaron a aparecer más reportajes que analizaban la relación de Trump con su esposa, con un enfoque cada vez más crítico. La prensa no solo cuestionaba el tipo de relación que Trump mantenía en casa, sino que se extendía a su comportamiento como líder. Si un hombre no podía manejar su propia vida personal, ¿cómo podría manejar la complejidad de gobernar una nación? A medida que las semanas se convertían en meses, lo que al principio parecía una simple disputa se convirtió en una batalla cultural. La figura de Trump ya no era solo la de un hombre en la Casa Blanca, se había convertido en un símbolo de todo lo que algunos consideraban la decadencia del sistema político estadounidense. Las preguntas comenzaron a volverse más filosóficas. ¿Podía alguien tan aparentemente falto de autenticidad ser considerado un líder moral? ¿Era la vida privada de los políticos una esfera que, aunque íntima, debería ser vista bajo el mismo microscopio que sus políticas? Y en un momento donde las fronteras entre lo personal y lo público eran tan difusas, ¿era posible separar a un hombre de su imagen? La historia seguía escribiéndose día tras día, y con cada revelación, con cada comentario, se profundizaba la grieta entre las dos Américas. Las batallas de Trump y O'Donnell reflejaban una división mucho más grande, una lucha por lo que muchos sentían que estaba en juego. El futuro de una nación cada vez más polarizada. Y mientras la gente miraba, aún se preguntaba, ¿hasta dónde llegarían los dos para demostrar quién tenía razón en este conflicto que parecía no tener fin? El escándalo no solo estaba sacudiendo a la Casa Blanca, sino que también estaba comenzando a afectar a figuras políticas dentro de su propio partido.
la lealtad de algunos de sus más cercanos aliados comenzaba a tambalear, ya que la presión mediática generaba cuestionamientos sobre su liderazgo. Aunque Trump continuaba siendo un gigante mediático, no podía escapar a la tormenta que él mismo había desatado. Las respuestas a sus ataques, a su postura agresiva, no eran tan fáciles de manejar como antes. Mientras el presidente arremetía nuevamente contra O'Donnell con la furia que le era característica, el impacto de sus palabras ya no se limitaba solo a la televisión. El momento viral había trascendido de las pantallas de los noticieros a las redes sociales, donde las reacciones se multiplicaban exponencialmente. El hombre que tiene todo el poder parece tener tan poco control sobre su vida personal, comenzaron a escribir los usuarios. En muchas de sus publicaciones se reflejaba la creciente incredulidad de que alguien como Trump, cuya retórica sobre familia y valores siempre había sido tan fuerte, estuviera luchando con los cimientos mismos de su propio hogar. El ataque de O'Donnell había tocado un nervio sensible, uno que iba más allá de la simple incomodidad de ver un matrimonio aparentemente disfuncional en una figura pública. Las personas comenzaron a preguntarse si esta situación no era el reflejo de algo mucho más profundo. ¿Era Trump tan hábil para construir imperios económicos, pero incapaz de construir una vida familiar sólida? ¿Qué nos decía esto de su capacidad para manejar los intereses de toda una nación? Con cada nuevo ataque, la figura de Trump parecía diluirse un poco más, dejando espacio para una nueva narrativa que había comenzado a ganar fuerza. La de un hombre que, por mucho que se vistiera de poder, seguía siendo vulnerable, tan frágil como el resto de los mortales. Afuera de los Estados Unidos, la tensión también aumentaba. La disputa entre Trump y O'Donnell no era solo un espectáculo estadounidense, se había convertido en un fenómeno global. En Europa, en Asia, en América Latina, los periódicos y programas de noticias se hacían eco de las declaraciones, y muchos veían en esta pelea más que un simple escarceo personal. Los analistas políticos internacionales empezaron a tejer conexiones entre los escándalos de Trump y las crecientes tensiones en sus políticas exteriores. ¿Podía un hombre tan afectado por sus propios conflictos personales realmente manejar una crisis global? Cada vez más personas se preguntaban si sus enfrentamientos con figuras como O'Donnell no solo eran distracciones, sino síntomas de un carácter que ya no podía sostener las grandes decisiones que la presidencia requería. Sin embargo, el apoyo de la base de Trump seguía siendo feroz. Era como si el ataque de O'Donnell hubiera reforzado aún más su narrativa de víctima, creando una especie de unión entre él y sus seguidores. Son los medios los que atacan a nuestro presidente, son los poderosos los que temen su cambio, decían algunos. Para ellos, la figura de Trump nunca había sido tan clara. El hombre que se enfrentaba a todos, incluso a aquellos dentro de su propio círculo, porque nadie lo entendía como él lo hacía. Cada nuevo ataque en su contra solo alimentaba su imagen de outsider, de alguien que no se sometía a las reglas del juego político tradicional. No obstante, la creciente presión pública sobre su vida personal también comenzó a tener implicaciones más graves. Trump, un hombre acostumbrado a controlar las narrativas, se encontraba ahora tomando decisiones erráticas. Las declaraciones y comentarios más inflamatorios aumentaban en frecuencia. La cuestión de Melania y su relación ya no era algo que pudiera ser dejado de lado. Los rumores sobre la tensión entre la pareja presidencial se filtraban cada vez con mayor fuerza. Algunos círculos dentro de la Casa Blanca comentaban en voz baja que el presidente estaba comenzando a mostrar signos de agotamiento. La naturaleza de sus respuestas agresivas no solo parecía indicar frustración, sino un desgaste emocional al que no estaba acostumbrado. Pero mientras la vida en la Casa Blanca se volvía más tensa, el resto del país parecía estar profundamente dividido. Trump seguía siendo una figura central, sí, pero la pelea con O'Donnell había abierto una grieta en la percepción pública que parecía más difícil de cerrar con el paso de los días. Algunos analistas políticos, que hasta entonces lo habían visto como un líder invencible, comenzaban a preguntarse si su desgaste mediático no terminaría afectando su capacidad para gobernar efectivamente. Cada vez más personas pensaban que sus prioridades estaban siendo desviadas por el caos en el que se encontraba sumido. A nivel global, otros líderes mundiales comenzaron a observar con más atención
la dinámica interna de los Estados Unidos. Si Trump no podía manejar las tensiones dentro de su propio país, ¿cómo lo haría con las cuestiones internacionales? La narrativa sobre su vida personal comenzó a tomar tintes geopolíticos, especialmente después de que algunos medios de comunicación compararan sus peleas públicas con las grandes crisis internacionales que enfrentaba su gobierno. Las guerras comerciales con China, las negociaciones en Oriente Medio, los acuerdos nucleares con Rusia, todo parecía eclipsado por la nube del escándalo personal. Mientras tanto, O'Donnell, lejos de retroceder, parecía disfrutar de cada nuevo desarrollo. Aunque sus críticas a Trump seguían siendo el eje de su intervención mediática, muchos comenzaron a verla como una especie de David enfrentándose a Goliat. Una mujer dispuesta a desafiar no solo a un hombre, sino a todo un sistema que consideraba corrupto e injusto. Sus intervenciones se convirtieron en una especie de terapia para aquellos que veían en ella una oportunidad para ver expuesto el lado más oscuro del hombre que había sido elegido para liderar la nación. A medida que el escándalo continuaba expandiéndose, algo se volvió claro. Trump ya no estaba en control de su propia narrativa. Lo que había comenzado como una disputa personal con Rosie O'Donnell se había convertido en una lucha de percepciones, de poder, de fragilidad. La figura de Donald Trump, el hombre fuerte y decidido que había llegado al poder, comenzaba a desmoronarse ante la mirada pública. Y mientras él intentaba aferrarse a su versión de los hechos, la gente comenzaba a preguntarse, ¿quién es el verdadero Trump? ¿Es solo un hombre de negocios con una familia rota o es algo mucho más complicado? Un símbolo de todo lo que está mal con el sistema que lidera. Lo que había comenzado como una serie de comentarios irónicos y provocativos se había transformado en un fenómeno que marcaba cada noticia, cada comentario, cada mirada pública sobre el presidente y su vida privada. La controversia había tocado una fibra sensible de la nación, revelando grietas profundas en la imagen de invencibilidad que Trump había cultivado durante años. Ya no solo era un conflicto personal entre dos figuras públicas, se había convertido en un reflejo de la división política y social que marcaba al país. Y la pregunta que flotaba en el aire era cada vez más grande. ¿Qué pasaría ahora? Mientras tanto, la figura de Rosie O'Donnell seguía adquiriendo protagonismo. La comediante, que en su momento había sido vista por muchos como una irreverente, ahora se erguía como una defensora del pueblo. Con cada palabra que salía de su boca, se ganaba más y más simpatizantes, sobre todo entre aquellos que sentían que el sistema de poder estaba roto. O'Donnell no solo atacaba a Trump como persona, sino que atacaba un modelo de liderazgo que para muchos estaba lleno de hipocresía. Su furia contra Trump se convirtió en un símbolo de resistencia de aquellos que se oponían a lo que veían como una agenda de poder que desmoronaba los valores democráticos y republicanos. A medida que las redes sociales se llenaban de reacciones de apoyo a Rosie, los detractores de Trump comenzaban a alzar la voz de manera más contundente. Los comentarios se multiplicaban, las plataformas se llenaban de memes, videos y posturas que desmantelaban la figura pública de Trump, señalando sus contradicciones, su falta de transparencia e incluso el contraste entre la imagen de hombre de familia que proyectaba y la realidad de su vida personal, que parecía estar al borde del colapso. ¿Realmente queremos que alguien con tantas grietas en su vida privada lidere a la nación? Srenia se leía en una cantidad creciente de publicaciones, pero lo que nadie había anticipado era la magnitud de la reacción de los propios aliados de Trump dentro del Partido Republicano. Algunos de sus colaboradores cercanos comenzaron a distanciarse de él, temiendo que el escándalo personal no solo pudiera dañarlo, sino también socavar las políticas que tanto les costaba implementar. En privado, muchos compartían su preocupación por el impacto a largo plazo de las constantes luchas mediáticas. Los más cautelosos trataban de sugerir que Trump se alejara del tema, que lo dejara ir. Sin embargo, la naturaleza combativa del presidente no se lo permitía. El combate era su zona de confort, y no pensaba detenerse. Las entrevistas, los debates y las ruedas de prensa continuaron siendo el escenario de enfrentamientos verbales, y lo que muchos inicialmente pensaron que era un simple choque de egos, pronto se convirtió en una batalla psicológica. Trump no solo respondía con agresión, sino que usaba sus propias tácticas de distracción. Cada vez que un nuevo tema sobre su vida personal parecía amenazar su imagen,
El presidente desviaba la atención hacia sus logros económicos, las políticas de inmigración o incluso el estado de la nación. Era un experto en mantener la narrativa a su favor, pero incluso su habilidad para manipular las conversaciones no parecía poder protegerlo de la constante atención a sus problemas personales. El escándalo no solo estaba afectando su imagen, también estaba filtrando sus decisiones en la política interna. Algunos de los analistas más cercanos al gobierno comenzaron a notar un patrón en las decisiones de Trump. Su presidencia comenzaba a estar más marcada por la improvisación y las respuestas reactivas que por una verdadera estrategia. No estaba gestionando su gobierno con la misma precisión con la que manejaba su empresa. Más bien, parecía estar reaccionando, no liderando. Esto provocó que muchos se preguntaran si, al final, las tensiones personales del presidente podrían estar interfiriendo en su capacidad de tomar decisiones clave para el país. Mientras tanto, Rosie O'Donnell no solo estaba ganando terreno en los medios, sino que su influencia alcanzaba niveles de admiración y respeto que muchos no habían predicho. Lo que había comenzado como una simple crítica mordaz se había convertido en una defensa feroz de lo que muchos consideraban los ideales de integridad y honestidad. La comediante se mantuvo firme en su postura, sin miedo a las represalias que Trump podía lanzar, y al mismo tiempo, su figura se consolidaba como un faro para aquellos que ya estaban hartos de la política de confrontación, de la desinformación y de la vida personal desordenada de aquellos en el poder. En paralelo, las encuestas comenzaron a reflejar un cambio notable en la opinión pública. Los números no mentían. La imagen de Trump comenzaba a desmoronarse en varias franjas demográficas. Su aprobación general se reducía lentamente, mientras que su desaprobación aumentaba de manera alarmante. Esto no pasó desapercibido para sus rivales políticos, quienes empezaron a lanzar sus propios ataques, aprovechando la debilidad que se había instalado en la Casa Blanca. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más sorprendente. Alguien dentro de los círculos de poder de Trump decidió filtrar información confidencial. En un acto calculado, algunos de los detalles más íntimos de la relación de Trump con Melania comenzaron a circular en la prensa. No eran solo rumores, eran relatos directos de lo que sucedía tras las puertas cerradas, dejando al presidente aún más vulnerable ante los ojos del público. Lo que parecía ser un simple escarceo se transformó en un verdadero enfrentamiento de alto voltaje, con la privacidad como el mayor campo de batalla. Mientras tanto, en las redes sociales, las comparaciones con otras figuras políticas se multiplicaban. Muchos observaban cómo la relación entre Trump y su esposa se desmoronaba públicamente, mientras que las figuras de otros presidentes y primeros ministros, aún en sus momentos más difíciles, parecían estar mejor manejando sus vidas personales. El contraste era abrumador. ¿Qué significaba esto para los estándares de liderazgo? ¿Es posible separar la figura pública del ser humano que vive en casa? Y en este caso, ¿realmente podíamos confiar en un hombre cuya vida privada parecía estar completamente fuera de control? En medio de todo esto, Trump seguía defendiendo con vehemencia su postura y su integridad. Cada día que pasaba, se sumaban más declaraciones incendiarias, más provocaciones, más enfrentamientos. No había vuelta atrás. Había hecho de esta batalla suya y no pensaba rendirse. Al final, lo que había comenzado como un ataque personal de una celebridad a un presidente se había transformado en una guerra cultural, política y social. Y la pregunta seguía flotando en el aire, sin respuesta clara. ¿Hasta qué punto su vida personal debería importar cuando se trata de liderar una nación? La imagen pública de Trump, la que tantas veces había sido forjada con poder y agresividad, comenzaba a crujir bajo la presión de la exposición constante de su vida personal. Cada vez más voces, desde los medios de comunicación hasta algunos de sus propios aliados, empezaban a cuestionar su capacidad para liderar no solo debido a sus políticas, sino también a sus decisiones impulsivas y sus actitudes erráticas frente a las adversidades. Y no era solo un asunto político. El espectáculo se había convertido en un fenómeno mediático de proporciones inesperadas. En las redes sociales, las reacciones a los ataques de Rosie O'Donnell no solo multiplicaban su apoyo, sino que también comenzaban a fomentar una creciente desconfianza hacia Trump. Mientras algunos veían en O'Donnell a una heroína, otros empezaban a preguntarse qué tan diferentes realmente eran las figuras públicas que atacaban al presidente
y aquellas que lo defendían. La línea entre lo personal y lo político se desdibujaba por completo, con cada tuit y cada declaración abriendo una puerta a más especulaciones, a más críticas y a un creciente clima de incertidumbre. Pero lo que verdaderamente sorprendió a todos fue lo que ocurrió cuando los primeros indicios de disensión dentro del círculo cercano de Trump empezaron a salir a la luz. Personas que habían sido sus pilares durante años comenzaron a dar señales de desapego, como si el peso de las revelaciones que giraban alrededor de su vida privada finalmente comenzara a hacer mella. Fue en estos momentos cuando los analistas políticos señalaron con claridad lo que muchos se habían estado temiendo. Trump no solo estaba perdiendo control de su narrativa mediática, sino también de su propia administración. En este ambiente de creciente tensión, los ataques de Rossi se volvían más precisos y dolorosos. Ya no solo se trataba de comentarios sarcásticos y bromas mordaces, sino de cuestionamientos directos a la autenticidad de Trump. «Este hombre no tiene un matrimonio, tiene una fachada», dijo O'Donnell en una de sus intervenciones más fuertes, comparando la imagen de Trump con la de otros líderes mundiales, cuyas vidas personales habían estado mucho más equilibradas a pesar de sus errores políticos. Esta declaración resonó en los medios, y las plataformas de noticias se inundaron de discusiones sobre la importancia de la vida privada en los políticos, lo que a su vez generaba una avalancha de debates sobre la moralidad y la transparencia. Pero lo que realmente comenzaba a marcar la diferencia era la percepción de los votantes. Las encuestas indicaban un cambio sutil pero importante en la actitud de la opinión pública. La batalla no solo se estaba librando en los medios y en las redes sociales, sino también en las urnas. La polarización de la política estadounidense, que ya estaba alcanzando niveles nunca antes vistos, encontró un nuevo punto de tensión. La figura de Trump, antes vista como un líder fuerte y audaz, ahora se veía como alguien rodeado de inseguridades y contradicciones. Cada nueva noticia sobre su matrimonio o sobre sus disputas públicas con figuras como O'Donnell solo alimentaba esa percepción. Trump, el hombre que había llegado a la Casa Blanca rompiendo todos los moldes, ahora parecía estar atrapado en un torbellino que lo devoraba desde dentro. Pero Trump no era alguien que aceptara la derrota tan fácilmente. Aunque sus respuestas a las críticas seguían siendo agresivas, ahora parecían más desesperadas. El hombre que siempre había sido calculador, que había manejado su imagen con maestría, estaba comenzando a mostrar signos de fatiga. Las respuestas en sus discursos se volvían cada vez más erráticas. Las críticas de sus opositores empezaban a calar hondo, y su capacidad para seguir manipulando la narrativa estaba siendo puesta a prueba como nunca antes. Las entrevistas en vivo, las ruedas de prensa, las apariciones públicas parecían haber perdido ese brillo confiado, y en su lugar, Trump mostraba a menudo una figura más vulnerable, incluso un poco acorralada. El reloj parecía estar corriendo en su contra. A nivel internacional, el impacto de esta creciente crisis interna también se reflejaba en las relaciones diplomáticas. Líderes mundiales que antes se habían mostrado cautelosos con Trump comenzaron a tomar distancias. Las políticas exteriores, que antes se basaban en una postura agresiva y confrontacional, ahora parecían estar desbordadas por la tensión interna de los Estados Unidos. El país, que bajo su liderazgo había desafiado convenciones globales, parecía estar tambaleando bajo el peso de su propio caos. El desorden de la política interna estadounidense se reflejaba cada vez más en su postura en el escenario mundial, algo que había preocupado a muchos observadores internacionales. ¿Era este el presidente que podía enfrentar a potencias como China o Rusia cuando ni siquiera podía manejar su propia vida personal? Mientras tanto, la figura de Rosie O'Donnell continuaba siendo un viento de cambio en este paisaje político tan turbulento. A medida que los ataques de Trump se intensificaban, O'Donnell parecía estar ganando terreno no solo como una crítica del sistema, sino como un referente para aquellos que deseaban un cambio genuino. Su postura no solo la ponía en contra del presidente, sino en contra de lo que representaba, en contra de los valores que había sostenido a lo largo de su carrera política: la arrogancia, la manipulación, la falta de empatía. En muchos círculos comenzó a ser vista como una voz de esperanza, como una mujer dispuesta a enfrentar no solo a un hombre, sino a todo un sistema que ella veía como corrompido. En las redes sociales, su figura se alimentaba de la necesidad de justicia y de un liderazgo más honesto,
algo que parecía estar ausente en la presidencia de Trump. A medida que se acercaban los meses críticos del mandato de Trump, las predicciones de los analistas políticos comenzaban a tomar forma. La estrategia de Trump, basada en su carácter fuerte y combativo, parecía estar perdiendo efectividad. Los escándalos personales y la constante controversia alimentaban la imagen de un líder debilitado, y lo que una vez se consideró su mayor activo, su capacidad para enfrentar a cualquiera con audacia y agresión, comenzaba a verse como un obstáculo más en su camino. Y mientras la lucha por la narrativa seguía, un hecho parecía claro. Trump había puesto en marcha un proceso que ya no podía controlar. Desde la Casa Blanca hasta los medios de comunicación, desde los pasillos del Congreso hasta las redes sociales, el debate sobre su vida personal y su capacidad de gobernar se había convertido en la verdadera batalla. ¿Lograría Trump reponerse y recuperar el control? ¿O el desgaste de una presidencia tan marcada por el caos y la controversia acabaría por consumirlo? Lo único seguro en ese momento era que las piezas seguían moviéndose y la partida estaba lejos de terminar.